Buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Agradecemos a Dios la nueva oportunidad que nos da de iniciar una nueva semana y de estar juntos, reunidos para disponernos en este día a meditar la palabra de Dios. En el día de hoy les invito a irnos disponiendo para esta reflexión juntos de la palabra de Dios. Iniciamos para irnos disponiendo a disponer nuestro corazón, todo nuestro ser, para introducirnos en los textos bíblicos del día de hoy, lunes 4 de mayo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas. Bendito seas, Señor, por el amanecer que nos has dado en el día de hoy, porque nos has permitido nuevamente abrir nuestros ojos. Bendito seas, Señor, Dios y Salvador nuestro, porque tú nos has dado tu amor, tu misericordia, tu fidelidad son grandes, Señor. Tu amor y tu bondad son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú estás caminando de nuevo con nosotros. Tú nos has acompañado en nuestro descanso y ahora que iniciamos un nuevo día, tú nos has regalado nuestro aliento de vida. Nos regalas el sol que ya nos alumbra y nos regalas el aire que respiramos. Bendito seas, Creador, Padre providente, por los alimentos que nos vas a dar en este día, por el trabajo y por todas las personas que en este día van a pasar por nuestro lado, por todas las personas con las que en este día vamos a convivir. Gracias te damos por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos, nuestras esposas. Te damos gracias, Señor, porque todo ello es obra de tus manos. Te pedimos que bendigas en este día también a los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud que trabaja en los hospitales, los que hacen la limpieza y todo aquel que trabaja de diferente manera en un área hospitalaria, más especialmente en estos días que estamos atravesando esta situación del COVID-19 que tanto ha venido a afectar a nuestro mundo. Te pedimos que esta pandemia vaya pasando y vaya cesando, Señor, y en tu amor y tu bondad ya no siga cobrando más vidas humanas, ya no siga llevando tanto dolor a nuestras familias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pidámosle en esta mañana también al Espíritu Santo que venga a abrir nuestra mente, nuestra inteligencia para interpretar las Sagradas Escrituras y los signos de los tiempos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Señor y dador de vida, ven, Señor y dador de la gracia, ven a quedarte en medio de nosotros, ven a llenarnos de tu presencia, ven a guiarnos, Santo Espíritu de Dios. Aquieta nuestros sentidos, aleja los ruidos exteriores, Espíritu Santo, ven a sumergirnos en esos ríos de agua viva, ven a conducirnos, ven Espíritu de Dios, ven y toma y llévate toda nuestra tristeza, llévate esos corazones que están deprimidos, llévate su depresión, Espíritu Santo, y dales tu paz. Mira, hay corazones que están tristes, llévales alegría, Espíritu Santo. Hay corazones que han perdido el hambre, el sueño por esta pandemia. Devuélveles la quietud a su espíritu, devuélveles, Espíritu Santo, esa paz en sus corazones. Bendito seas, Espíritu de Dios, alabado sea
Glorificado sea, Santo Espíritu de Dios. Tú eres nuestro sanador, nuestro renovador y transformador de nuestras vidas. Toma nuestro corazón, moldéalo en tus manos, Espíritu Santo, y danos esa nueva vida. Bendito sea, alabado seas, Mamita María, Madre Santísima. A tu amorosa intercesión nos acogemos, Santa Madre de Dios, para que presente este ramillete de intenciones a tu divino Hijo y tu Hijo pueda recibirlas y hacer posible esas bendiciones para tus hijos, Madre. Bendita seas y alabada seas. Ruega, intercede, Madre, por el vino nuevo de la salud, del amor, de la paz, de la necesidad que haya en cada diferente hogar de tus hijos, Madre. Bendita seas y alabada sea. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, en el día de hoy la Iglesia nos presenta los textos bíblicos de Hechos de los Apóstoles en la primera lectura, capítulo 11, versículos del 1 al 18. Decíamos, primera lectura, Hechos 11, del 1 al 18. Tenemos el Salmo 41 y 42. Y tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Esos son los textos bíblicos que la Iglesia nos presenta el día de hoy. Bienvenido a usted que nos sintoniza a través de mi página de evangelización, Jesús camina en medio de su pueblo, a través de mi perfil en Facebook, Gilma Benítez, a través de mi canal en YouTube, también aparezco como Gilma Benítez, y a través de la página de nuestra comunidad de la Renovación Carismática Católica, Comunidad Sagrado Corazón de Jesús, donde mis hermanos me permiten ser colaboradora editando en el área de evangelización. Les saluda su hermana en la fe y esta servidora suya pertenece a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Ahí también estamos colaborando en lo que el Señor nos permite como evangelizadores en estos días que hay tanta necesidad. Mis queridos hermanos, es oportuno siempre acercarnos al banquete de la palabra. Es el alimento por excelencia que tenemos nosotros los católicos junto con el sacramento de la Eucaristía. Acordémonos que el banquete eucarístico nos ofrece dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del banquete eucarístico, de la mesa eucarística. Ahora, por la situación que vivimos del COVID-19, no podemos recibir a Jesús sacramentalmente, pero todos los días en las santas misas que son transmitidas a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, tú y yo, mi hermano, mi hermana, podemos invitar a Jesús a venir a quedarse espiritualmente en nuestro corazón y unirnos a Él como si ya lo hubiésemos recibido y abrazarnos a Él y sentir esa paz que solo Él nos puede dar. Con esa breve introducción, nos acercamos a los textos que la Biblia nos tiene en este día dispuestos para que tú y yo vayamos a sumergirnos en ese inmenso océano que es la palabra de Dios. Esa mina inagotable de tesoros donde tú y yo nos metemos para extraer nuestra pepita de oro y hacerla vida en nuestra vida. En la primera lectura, las pepitas de oro que el Señor me ha regalado para compartir con ustedes en el día de hoy son las siguientes. Tenemos en esta lectura, en la primera lectura, tenemos a Pedro, es el protagonista de nuestra lectura del día de hoy. Pedro, que sale siempre
está en ese proceso de evangelización y él anda en esas aldeas visitando las comunidades. Y cuando Pedro regresa, que viene de predicar, los apóstoles y los hermanos que viven en Judea se enteran de que Pedro ha estado en casa de una familia pagana, una familia que no es circuncidada, una familia que no pertenece al pueblo judío, al pueblo de Israel, sino que es una familia gentil, una familia que se está abriendo al evangelio. Y escuchemos en las pepitas que el Señor me ha regalado cómo ellos cuestionan a Pedro y le dicen: ¿has entrado en la casa de incircuncisos y has comido con ellos? Pedro contó que estaba él en Jaffa en oración y tuvo una visión. Oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Ni pensarlo, Señor, no he comido nada profano o impuro. Jamás, dice Pedro, ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. No tengas tú, le dice el Señor, por impuro lo que Dios ha hecho puro. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido sobre nosotros. Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Esto es lo que Pedro le está contando a sus hermanos que le están cuestionando porque ha entrado en una casa de paganos. Pero es que Pedro ya nos está contando en estas pepitas de oro que tuvo una visión. Y en esa visión, si usted lee el texto completo, usted va a encontrar cómo Pedro tiene un diálogo con el Señor. El Señor le muestra en esa visión un mantel lleno de todo tipo de animales que para el pueblo judío eran animales impuros. Y el Señor le dice: Pedro, mata el animal que quieras y come. Y Pedro le dice: ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada impuro. ¿Cómo me pides eso? Pero el Señor le dice: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Aquí está el cuestionamiento de los animales, del pescado, de escama, el animal de pezuña partida que en el Antiguo Testamento ha sido prohibido comer. Ahora el Señor le dice a Pedro: Pedro, come, todo lo que hay yo lo he purificado, come. Vemos cómo el Señor viene a irle mostrando a Pedro la universalidad de la fe, que es el nuevo mensaje que Jesús trae. Es un mensaje que ya no es solo para el pueblo de Israel. Este mensaje es para todos, es universal. Va a ser dado al pueblo gentil. De hecho, el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. ¿Quién era considerado gentil o pagano? Pues eran los pueblos que no eran judíos, que no eran del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Entonces tenemos que la palabra de Dios ahora nos expresa en la primera lectura que Pedro, también movido por el ángel, por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que va guiando a Pedro. El Espíritu Santo le va diciendo que se levante, que mate y que coma. Después ese mismo Espíritu lo mueve a ir a la casa. Dice: el Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos. Ve venir 3 hombres y el Espíritu es el que va guiando a Pedro.
El Espíritu es el que conduce la iglesia. El Espíritu le dice a Pedro que vaya con esos 3 hombres y que entre a la casa que él le va a mostrar. Porque también hay un hombre que ha tenido una visión y que lo ha mandado a buscar, porque él le va a traer la salvación a esa familia. Es lo que ha recibido ese hombre. Y así es como Pedro entra y comienza a anunciar a Cristo en ese hogar. Y mientras Pedro está hablando, dice Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre aquella familia, como había descendido, dice, sobre nosotros. Y si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Le explica Pedro. De esa manera la comunidad queda más tranquila, nos dice el último versículo, y alabaron a Dios diciendo, por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Bendito sea Dios, mis hermanos, porque esa palabra nos llega a nosotros. Nosotros pertenecemos al pueblo gentil que Dios ha adquirido por puro amor y misericordia. Nosotros, como nos dice la carta a los romanos en los capítulo 9, versículos de todo el capítulo, nosotros podemos encontrar cómo la carta a los romanos nos va a hablar de lo que somos nosotros. Toda la carta a los romanos nos viene hablando de cómo Dios nos ha ido injertando en el olivo original que es el pueblo de Israel, a nosotros que somos olivo silvestre. Nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Dios por pura misericordia, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. El día de ayer celebrábamos el Día de la Cruz y yo les compartía, mientras estaba decorando la cruz y hacía ahí un pequeño comentario, yo les compartía a ustedes que el fruto más grande y hermoso de la cruz no son los jocotes, no son la fruta de temporada de tu país o de mi país, que en este caso son jocotes, mangos, cocos y bueno, cuánta fruta le podamos poner a la cruz. No es ese el fruto, esos son los frutos de la tierra que agradecemos a Dios, fruto del trabajo del hombre y que le ofrecemos y le presentamos como gratitud. El fruto más grande que nos ha dado el árbol de la cruz es la salvación, porque era un instrumento de muerte utilizado por los romanos, la cruz. Pero cuando Cristo, ellos le ponen la cruz para que la lleve al Calvario y en la cruz Cristo nos da la salvación. La cruz se convierte, lo que el mismo Jesús dice, que la única señal que dará es que el Hijo del Hombre será levantado como Moisés levantó la serpiente allá en el desierto, porque el Hijo del Hombre es levantado en la cruz y ahí nos da la salvación. Y la cruz recibe toda la sangre de Cristo. Por eso la cruz se convierte en un instrumento valioso de redención unido a la sangre de Cristo. Y la cruz nosotros la veneramos porque es ahí donde murió nuestro Salvador. Y la cruz nos recuerda que hemos sido salvados por aquel que nos amó tanto, que nos dio a su Hijo por amor a nosotros. Tanto amó Dios al mundo, nos dice San Juan 3:16, que envió a su Hijo para que diera su vida por amor a la humanidad. Bueno, ese es un comentario por el día de ayer del Día de la Cruz. El Salmo en el día de hoy, Salmo 41 y 42, tiene versículos de los dos, nos presenta al siervo, el venado, la sierva que jadea. Y en este salmo dice, así como el siervo busca el agua de los ríos, así mi alma te busca a ti, Dios mío, el Dios de la vida. Estoy sediento del Dios que me da la vida. Y para comprender lo que el salmista nos quiere transmitir, cuán importante es saber que cuando el siervo
está herido, el siervo jadea, o sea, le falta respiración. Cuando el siervo es herido, le falta respiración y busca el agua fresca, busca el arroyuelo, porque en el agua, ahí él, aparte que bebe, ahí él recibe muchas veces la sanación de sus heridas. Nosotros también debemos de acudir a nuestro Señor sedientos de ese Dios que nos da vida. Debemos de tener sed del Dios vivo. Y así como el ciervo, como el venado busca el agua fresca de los ríos, así nuestra alma debe de buscar a Dios todos los días, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de escuchar la Santa Misa, ahora que no podemos ir a la iglesia, pero lo podemos hacer a través de las redes sociales, a través del Santo Rosario, orar con el Santo Rosario. Estamos en el mes de mayo, cuarto día del mes de mayo. Cuán importante es, yo agradezco en este día al Señor, porque este día el Señor me dio la vida. Agradezco un año más que el Señor me ha dado de vida. Bendito sea Dios y la gloria sea para Él, que me ha conducido, que me ha llevado por sus caminos a ser ese instrumento que Él quiere que sea. Él me sigue purificando, Él me sigue renovando, Él me sigue transformando por el poder del Espíritu cada día de mi vida. Y mientras viva hasta el último día que el Señor me permita tener vida, voy a estar en ese proceso de conversión que obra el Espíritu Santo. Por lo tanto, en este mes de mayo agradecemos al Señor que nos ha dado la vida, que nos ha dado el don valioso de la vida. Nos acercamos ahora al Evangelio del día de hoy, el buen pastor. De hecho, de ahí hemos tomado el pequeño tema de nuestra meditación de la palabra del día de hoy. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y así hemos visto cómo el apóstol Pedro también dio la vida por sus ovejas. Pedro, si ustedes muy bien recuerdan, murió martirizado, es mártir de la iglesia. Y cuando iba a ser martirizado, él pidió, lo iban a crucificar y él pidió no morir como su maestro. Él pidió ser crucificado al revés, con la cruz hacia abajo. Y como el apóstol Pedro es el primer papa, por eso la silla, la sede papal, la silla donde se sienta el papa, tiene la cruz al revés. Porque en alusión a lo que Pedro pidió al ser martirizado. Pedro pidió ser martirizado con la cruz hacia abajo, porque dijo que no era digno de morir como su maestro. Y por eso la sede papal, que así se llama la silla donde el papa se sienta, tiene la cruz hacia abajo, en alusión al martirio del primer obispo, del primer papa, que es Pedro. Pedro dio la vida por sus ovejas. Él anduvo visitando, animándonos, confirmando en la fe, y también tocó dar su vida. Ahora tenemos el Evangelio donde Jesús dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas, y Pedro fue ese buen pastor. Así como nuestros pastores, los obispos, el Papa, tenemos muchos mártires en la iglesia, así como en El Salvador tenemos a Monseñor Romero, que dio la vida por sus ovejas hasta el último momento. Él animó en la fe, él reafirmó en la fe a nuestro pueblo y terminó dando su vida en martirio mientras celebraba la Sagrada Eucaristía. En el Evangelio de hoy Jesús nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado no es pastor ni dueño de las ovejas. Cuando ve el lobo, abandona las ovejas. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Doy mi vida, nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo para volverla a tomar.
Estas son las pepitas de oro que el Señor me ha regalado del Evangelio de hoy. Y si nosotros observamos, acuérdense que nuestro método de meditando la palabra de Dios es a través de la lección divina. Y la lección divina nos invita a ir identificando esa frase, esa palabra, ese personaje, ese verbo o ese lugar donde el Señor nos habla. Extraer esa frase, esa palabra, ese verbo, ese personaje, ese lugar y analizar lo que dice el texto, y después de analizar lo que el texto dice, me aplico ese texto a mi vida, medito. ¿Qué me dice este texto a mí hoy? Primero lo analizamos en la lectura, lo leemos, lo releemos, iluminamos con la guía del Espíritu Santo, que es el que nos anima y nos guía en la interpretación de las Sagradas Escrituras, y de igual manera tenemos que pedirle que venga en nuestro auxilio, también buscando la guía de lo que la Iglesia nos va enseñando a través del catecismo de la Iglesia. Ahí nosotros podemos encontrar una riqueza total de cómo ir iluminando la palabra, a través de comentarios sobre el Evangelio, a través de reflexiones sobre un vocabulario bíblico, sobre lo que es un pastor, sobre lo que es el lobo, sobre lo que es la oveja. Todas esas iluminaciones nos ayudan a tener una mejor interpretación con la guía del Espíritu Santo sobre los textos sagrados. Entonces les decía que usando ese método de la lección divina, podemos encontrar que en este texto tenemos varios personajes. Tenemos al pastor, tenemos el asalariado, la oveja, obviamente, pastor y oveja, que vendrían a ser los personajes principales. Tenemos el asalariado, tenemos al dueño de las ovejas, tenemos también al lobo. Miren, hemos encontrado 5 personajes. El dueño de las ovejas, que es Dios. Dios es el dueño de nuestra vida. Tenemos al buen pastor, que es Jesús. Jesús es el buen pastor. Las ovejas somos nosotros. El lobo, pues es nuestro enemigo, el diablo, que ronda, dice Primera de Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. También es un lobo. Y tenemos el asalariado. El asalariado es alguien que pues puede ofrecernos cuidarnos, una comodidad y muchas cosas, pero que como es un asalariado, él solo lo que busca es su beneficio. Él no está interesado en la vida en sí de nosotros, sino que cuando ve venir al lobo, deja las ovejas. Y en esta imagen del pastor, lo curioso del pastor es que el pastor no va atrás de la oveja. A nosotros, los pueblos latinos, se nos hace un poco difícil comprender este significado del pastoreo, porque pues en el área de nosotros no hay rebaño de ovejas. Aquí hay rebaño de cabras, y las cabras generalmente las arrean de atrás. Atrás va el que la va arreando. Tenemos vacas, rebaño de ganado, y ese se va arreando de atrás. Tenemos rebaño de porcino, de cerdos, igual se va arreando atrás. Pero la oveja no, la oveja se va, el pastor, la oveja conoce, nos decía el Evangelio de ayer, que la oveja conoce la voz del pastor, que el pastor va delante de las ovejas y las ovejas oyen su voz y le siguen, porque los rebaños de ovejas, el pastor va delante y la oveja no sigue a otro pastor que no sea el suyo, porque conoce su voz, oye su voz y sale detrás de él. Sabe ya hasta el silbido del pastor.
Y nosotros como ovejas del Señor estamos invitados a conocer su voz, a no seguir otros pastores, sino seguirle a Él, a escuchar su voz, a conocer su voz. Aquí podríamos decir que voz estás escuchando tú, qué voz estoy escuchando yo. ¿Estoy escuchando la voz de Dios? ¿Estoy siguiéndole a Él o estoy siguiendo otras voces? Solo el buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor tiene una vara que es el báculo, que tiene una especie de gancho, que esa le sirve para cuando la oveja se le está yendo en un barranco, en un precipicio. Con ese gancho no la lastima, sino que él ahí la enrolla. Le mete ese gancho del báculo en el cuello de la oveja y con ese la jala para sacarla de donde está atrapada, para ayudarle a salir de donde está, que se ha ido, porque siempre la oveja, el pastor lleva el rebaño siempre andan más allá, lejos de la familia. El pastor siempre anda solo, se va por meses fuera de su familia. El pastor da su vida, entrega su vida, deja su familia por muchos meses para ir a pastorear a su rebaño, para irse con su rebaño, igual como lo hacen nuestros pastores, nuestros sacerdotes, que dejan su familia y se quedan con una porción del pueblo de Dios, con una parroquia, y ahí se entregan a esa parroquia, dan su vida por esa parroquia. En cambio, el asalariado, ese solo llega ay de aquel que sea asalariado, que solo llegue a buscar su beneficio, porque el asalariado solo busca sus propios intereses, no le interesa en realidad la oveja. La oveja le despreocupa, pero mire, el que buen pastor utiliza su cayado, su báculo, para andar buscando a la que está perdida. Como dice el Ezequiel 34, dice que cuando venga el pastor de los pastores, Ezequiel hablaba de Jesús, porque Jesús es el pastor de los pastores. Dice que él iba a ir a buscar a la perdida, a la oveja extraviada, la iba a encontrar para vendarle sus heridas, se la va a poner sobre sus hombros, va a vendar sus heridas y la va a devolver al redil. Ese es Jesús. Y la oveja extraviada hemos sido tú y he sido yo. Y Jesús ha dejado todo y ha venido a buscarme a mí, te ha buscado a ti. Sigue buscando al que está extraviado, a la oveja perdida, para volverla a traer a su redil. Porque nos dice que cuando Él venga en su segunda venida, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hoy por hoy hay ovejas, dice, que están fuera de su redil, pero son sus ovejas y Él las va a buscar. Y cuando Él venga habrá un solo rebaño y un solo pastor. Siempre yo hago alusión cuando toco este versículo, haciendo un poco de apologética, hacemos siempre una alusión a que hay muchas iglesias dispersas, pero en esas iglesias que hay dispersas, que se han salido de la Iglesia Católica, que es la que viene desde las primeras comunidades, que es la fundada por Jesús a través del apóstol Pedro, que es el primer papa. Todas estas demás iglesias son ovejas del rebaño de Jesús. Y cuando venga el pastor de los pastores, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Él las va a reunir y las va a traer a su redil, porque son sus ovejas, son su rebaño, y se han dispersado. Pero Él las va a volver a traer a su redil, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Pero ese sería otro tema. Volvamos a esta pequeña reflexión del tema que tenemos. Entonces decíamos que el pastor da la vida por sus ovejas y que el pastor tiene el báculo, el cayado, con el que engancha, digamos así, a la oveja y la saca de la enredadera, la saca del precipicio y la vuelve a rescatar y se la pone sobre sus hombros y va feliz de que encontró la oveja perdida. Así Jesús se pone feliz cuando te encuentra a ti y me encuentra a mí.
Y así se va a poner feliz cuando siga encontrando al que todavía anda más extraviado o más perdido que tú y que yo. Recordemos que todos los días Jesús nos va tomando en sus manos de algo en lo que estamos perdidos. Porque nuestra conversión termina hasta el día que muramos. Siempre hay algo en nuestra vida que transformar. Siempre hay algo en nuestra vida de lo que necesitamos conversión. Fácilmente en un retiro pasamos por un proceso de conversión de cosas que han sido notorias externamente, por ejemplo, hablando de hábitos, de vicios, pero hay cosas interiores que requieren un proceso de conversión largo, y ahí el Espíritu Santo sigue trabajando, y Jesús sigue viniendo a esa área de tu vida y de la mía para sacarnos de ese lugar donde estamos perdidos, en ese hábito interno que no se ve, pero que sí lo llevamos internamente, que es propiciado por nuestro yo, por la carne. Son esos apetitos que tenemos internos de envidia, soberbia, egoísmo y todo eso. Ya no debería de existir en nosotros que decimos que hemos conocido al Señor, que tenemos una relación personal con el pastor, pero la carne la andamos llevando. Y es una lucha interior entre el espíritu, que es animoso, pero la carne, que es débil y se deja sucumbir por los apetitos del yo que andamos dentro, de ese interior nuestro que siempre nos inclina al pecado, a los deseos internos. Hay que someternos al Espíritu todos los días para que quede siempre doblegado nuestro yo y podamos siempre ir en ese proceso de conversión. A eso se le llama vivir el señorío de Cristo, vivir bajo el señorío de Cristo. Necesitamos todos los días, tú y yo, vivir el señorío de Cristo, rendirle un total señorío al Señor, decirle: toma control de mi vida, toma control de mi mirar, de mi hablar, de mi lengua. Toma control, Señor, de mis oídos, de lo que oigo. Toma control de mis manos, de lo que hago. Toma control de mis pies, de hacia dónde voy. Toma control, Señor. Necesitamos pedirle a Jesús que sea el Señor que pastoree nuestra vida desde nuestro interior, para que nuestro exterior verdaderamente sea reflejo de lo que hay en nuestro interior. Entonces, mis queridos hermanos, vemos que el lobo siempre nos anda tratando por todos lados de querernos arrebatar esa vida que el Señor, que es buen pastor, nos ha regalado a través de un encuentro personal de vida en el Espíritu con Él, a través de un retiro de evangelización donde tú has sido tocado por el poder del Espíritu Santo. Pero llega el lobo y quiere arrebatarte esa vida que tú estás llevando, quiere sacarte de ese redil, de ese rebaño donde tú ya estás, que es la iglesia, y quiere llevarte supuestamente a pastos más buenos, pero son pastos engañosos, pastos que te van a llevar a precipicios. Y de ahí el Señor te dice que no sigas pastores falsos, que son asalariados, que solo andan por un pago, sino que le sigas a Él, que conozcas su voz. ¿Y cómo vamos a conocer la voz del buen pastor? A través de la oración, dialogando con Él. Tú y yo necesitamos dialogar con el buen pastor todos los días, acercarnos a Él, porque de esa manera nosotros vamos a tener una relación personal con Él. Y Él nos recuerda que Él ha dado su vida porque Él ha querido, por amor, que Él tuvo el poder para darla, y Él tiene el poder para resucitar. Y así lo hemos celebrado en la Pascua. Él la dio por amor.
su vida y verdaderamente murió. Pero con ese mismo poder del Espíritu resucitó para vencer y sepultar la muerte, venciendo el pecado. Venció el pecado en la cruz y venció la muerte muriendo y resucitando, porque Él tiene poder para darla y poder para tomar la vida. Eso es lo que ahora el Señor nos viene a recordar, que no estamos solos, que no tengamos miedo, que no pensemos que lo que está pasando de esta pandemia nos asuste. El Señor viene hoy a decirnos de que Él tiene poder, que confiemos en Él, que confiemos en Él, porque Él todo lo puede. Mis hermanos, Él es nuestro pastor, sigámosle a Él. Y termino con esta historia. Una oveja se extravió del rebaño y anduvo vagando por años, por meses, fuera del rebaño. Cuando la encontró el pastor, la oveja estaba gorda, tenía un sobrepeso exagerado y ya estaba muriendo, porque la oveja necesita ser esquilada, trasquilada, necesita que le quiten la lana para que pueda volver a tener su peso normal, porque la lana le da sobrepeso. Tú y yo, fuera de las manos del pastor, también, porque cuando llegan los ataques no hay nadie que nos defienda. Decíamos que el pastor tiene el cayado, pero también tiene la vara. La vara tiene algo peculiar, que tiene un clavo. Con el cayado el pastor va llamando las ovejas, va guiando. La oveja ve el cayado y sabe que ese es su pastor, escucha su voz y sabe que ese es su pastor y le va siguiendo. Y cuando el pastor, la oveja está enredada con ese cayado, la jala, pero la vara le sirve para defender a su oveja. Cuando el lobo viene, el pastor está decidido a dar la vida por sus ovejas peleando con los lobos y utiliza esa vara. Mis queridos hermanos, esta oveja de esta historia, cuando el pastor la encuentra, la rescata y le quita todo el sobrepeso y la oveja recobra su vida. Tú y yo en las manos de Jesús, Él nos quita el sobrepeso que andamos de pecado y nos devuelve la vida. Vayamos al pastor, busquémosle a Él. Con esa inquietud me despido de ti en esta mañana y te invito a que te acerques al pastor. Esa es la invitación que el Señor te hace el día de hoy, que te agarres de Él. Dice el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. A donde brota el agua fresca me conduce. Fortalece mi alma por el camino del bueno. Aunque pase quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tú, mi pastor que me hace sosegar, mi pastor que me defiende, que me guía. Y termina el Salmo diciendo: mi mansión ha de ser la casa del Señor día tras día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de los cielos, Padre amado, te damos gracias por esta palabra donde tú nos invitas a que como ovejas que somos de tu rebaño, sigamos al pastor que es tu Hijo amado y sigamos a nuestros pastores que tu Hijo amado nos ha dejado, que son nuestros obispos, el Papa Francisco, que escuchemos la voz de ellos y vayamos caminando como la iglesia peregrina que somos, que escuchemos la voz de nuestro pastor, del párroco que tú nos has dejado en nuestra parroquia, y que en comunión con ellos vayamos caminando en este caminar hacia ti, que eres nuestro dueño, para podernos encontrar con ese buen pastor que tú nos enviaste a dar la vida por rescate a nosotros.
Ayúdanos, Señor, a caminar siguiendo al pastor de pastores, a tu Hijo amado, que dio su vida por rescate a nosotros y nos sigue conduciendo y nos sigue llevando, nos sigue tomando en sus manos, nos sigue cargando en sus hombros y vendando nuestras heridas. Sigue yendo a buscar la oveja perdida, a rescatarla para tomarla y vendar sus heridas. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo, que viene a buscarnos y a abrazarnos y a devolvernos al redil. Bendito seas, Señor, por dar tu vida por nosotros. Bendito sea Jesús por venir y llevarnos de tu mano. Bendito seas, mi Señor, alabado seas. Mamita María, gracias. Sigue intercediendo, Madre. Bendita seas, alabada seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día, mis queridos hermanos, y nos estamos sintonizando el día de mañana. Su hermana en la fe, Gilma Benítez.